hemos visto, lo hemos hablado también, con una participación cercana al 42%, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, ya es la nueva presidenta del país. ¿Se debiera reinstaurar, por ejemplo, el voto obligatorio? Fue uno de los temas que se hablaron ayer en distintos puntos de votación. Y para conversar más sobre este tema, esta segunda vuelta, nos encontramos con el hombre más cansado de Chile, yo creo, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Doblemente gracias, Patricio, por acompañarnos, porque han sido, la verdad, que meses de locura, semanas de locura entre la primera y segunda vuelta. Ayer debe haber sido una jornada muy larga, a pesar de que se lucieron. Quiero felicitarlos también a todos porque fue ejemplar. La verdad que un placer ver con la rapidez con que se contaron los votos, la seriedad y la rapidez con que tuvimos los resultados, lo que nos permitió a mi colega y a mí descansar tempranito. Exactamente, muy Así que muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a Pero ti. sin embargo, esto podrá no ser responsabilidad del CERVEL, pero el CERVEL, que es el centro, en algún sentido es como el alma de la democracia, no es quien cuenta los votos, ve que hay una participación muy baja, un 58% de abstención. ¿Cómo lo ves, Patricio? A ver, yo diría lo primero, agradecer también el espacio que nos ha dado siempre CNN, ha sido un buen vehículo para comunicarnos con la ciudadanía. Pero yendo directamente al tema, agradecer también a los vocales. Yo creo que fundamentalmente a los ciudadanos, a los que fueron a votar, a los que no fueron habrán tenido alguna razón y tendremos que conversar y reflexionar con ellos, a los vocales, las vocales, hicieron un trabajo espectacular. Sin lo que ellos, si no nos hubieran llegado rápidamente resultados, no habríamos tenido la posibilidad de informar al país. Un paro de vocales. No, claro, ni lo pienso, ni lo pienso. Yendo al tema de la abstención, nosotros habíamos analizado el tema. Si uno mira, en general las segundas votaciones siempre concurren menos personas, salvo situaciones muy excepcionales. En el año 99 en Chile, definiendo ahí, cuando resulta electo el presidente Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, es un caso de votación obligatoria, pero además donde se produce un aumento, 62.000 votos me parece. Si uno mira toda la experiencia internacional, siempre hay una baja menor, y hay una baja, hay una participación menor, por razones obvias, disminuyen los incentivos. Aquí hubo 3 candidatos que llamaron a no votar, por ejemplo. Hay una serie de temas que hay que analizar, yo diría así, con más calma, más en frío. No es, y tú lo planteaste muy bien, no es responsabilidad nuestra, o sea, si hay alguien en este país que efectivamente puede decir no es responsabilidad del servicio electoral. Nosotros ya estuvimos preparados hasta última hora para recibir a los 13.500.000 electores. Que eran más de 14.000 cédulas las que tenían mandadas a hacer. 14 millones. Eso, digo, sí, 14 millones. 14 millones de cédulas. No, preparamos todo. 14 millones de cédulas, con las cédulas de reemplazo, por si en alguna, porque en esto como se amplifican los temas, por si en alguna caja faltaban cédulas, como pasó en Juan Fernández, teníamos las cédulas suficientes para reemplazarlas. Va a decir, si hubieran participado los 13.573.143 electores, habríamos podido recibirlos y atenderlos bien. Lo cierto es que participó mucho menos y eso en parte explica la rapidez con que se contaron los votos. Evidentemente, a menos votos, más rápido ocurre. ¿Cuándo, Patricio, usted tuvo la certeza de que había presidenta y de que esa era Michelle Bachelet? Porque las primeras fueron 4 mesas, 49 mesas. ¿Cuándo tuvo usted como presidente del CERVEL? Ya está. A ver, aquí hay mesas que son a veces bastante simbólicas, se hacían como muestra. Nosotros no trabajamos en eso, nos preocupamos sí que funciona bien el sistema, pero fue una tendencia que desde un primer momento. Si uno mira las primeras 2, 3, 4, 5 mesas, ya hay una tendencia que se mantiene en esto. Y nosotros habíamos programado a las 7 de la tarde y en eso sí que la chuntamos. 7 de la tarde o el 40%, y a las 7 de la tarde dimos prácticamente el 41%. Lo que sí se nos anticipó y nos ganaron ahí los vocales, las vocales, porque a las 7:25 ya estábamos casi con el 94%. Sí, yo diría que la certeza fue muy temprano. Patricio, yo creo que uno podría, a efectos de entender la abstención, partir por distinguir temas de fondo y de forma. Creo que es un fenómeno multicausal, hay miles de razones. Pretender que solamente apatía es poner a todo el mundo en el mismo saco. Creo que el público a esta altura es mucho más complejo. Pero de aquellas razones que no tienen que ver con el fondo del alma del votante, sino que con la forma. Con el sistema de sufragio, ¿cuánto o si es que acaso cree usted que deberíamos empezar a revisar la lógica de votar en papeleta, de votar solamente en un domicilio, que la gente que está trabajando fuera no puede, de su ciudad, no pueda trabajar, que no pueda haber voto adelantado, que no pueda planificar? ¿Deberíamos pensar en abandonar el lápiz y el papel? ¿Eventualmente será el momento? Yo creo que tenemos que empezar a conversar, Paola, sobre ese tema, porque son a veces costumbres muy enraizadas. Nosotros somos mucho del papel, de la cultura del papel. A mí ni me diga, yo todavía
yo no me acostumbro a estas máquinas. Así es, ¿no? Y las vocales nos dicen, ¿por qué no nos dan un carnet, un certificado, algo que tangible, algo concreto? A ver, yo diría que lo primero que tenemos que hacer, y yo planteé ayer que desde hoy día lo iba a pedir y lo pido hoy día formalmente, hay que poner urgencia y tenemos que resolver facultades para el servicio electoral para depurar el padrón. Sí, claro. Ahí hay un porcentaje importante, 108.000 personas, más de 80 años, o 80 años o más, en los últimos 11 años no han renovado sus documentos de identidad. 11 años nadie vive sin cédula de identidad en Chile. No. Y ese es un dato que dio el director de Registro Civil en su momento en la Comisión del Senado. Segundo lugar, del orden de 800.000 chilenos, chilenas que viven en el extranjero, que ayer votaron simbólicamente, yo envío un saludo a cada uno de ellos, creo que es muy relevante, no, las cosas simbólicas tienen sentido muchas veces, más allá que se cuente o no se cuente, sobre todo respecto a lo que vivimos ayer. Hay que resolverlo, nos tienen que dar tiempo para implementar ese sistema. Tercero, esto no es popularmente muy conveniente, pero aquí hay personas que están privadas de libertad, que están cumpliendo una condena y se les agrega, por una situación de hecho, la posibilidad de que no puedan expresarse. Todos los reos que están condenados, que no tienen pena fictiva, que no tienen pena fictiva, ¿no es cierto?, tenemos que buscar un sistema para permitir el derecho a voto. Entonces, aquí vemos cómo estamos retirando a algunas personas del padrón. Bueno, otro tema que es dramático, que también requiere solución, es el problema de los detenidos desaparecidos. No queremos más tener que estar como servicio electoral en esa encrucijada ética de tener que enviar una carta a una familia señalando que una persona que hace 40 años no volvió a su casa o fue sacada de su casa sin que haya vuelto, va a votar en una mesa tal o una mesa cual. Y eso tenemos que hacerlo, y es una cuestión dramática. Como estamos hablando de gente que llega... detenidos desaparecidos, por ejemplo. Pero que llegan a votar, no llegan a votar. Pero tenemos que avisarles a las familias y decirles, mire, su familiar por el cual usted ha estado reclamando hace 40 años para saber dónde está, aparece en la mesa tal o en la mesa cual. Entonces yo me refiero que ese es un tema que también hay que resolver. Y lo otro es el tema positivo. No nos vamos a cerrar a ningún estudio. Alfredo Yañán, por ejemplo, uno de los consejeros, otros consejeros han planteado determinadas ideas, la posibilidad dentro de un plazo anticipado de elegir el lugar de votación, como en Francia o en Alemania, la posibilidad del voto anticipado, la posibilidad del voto, también ese voto por ausencia que a veces se señala, sin duda el voto electrónico. Hay una serie de temas que se pueden resolver desde el punto de vista o legal, con cambios pequeños, o administrativo. Pero usted, a su juicio, ¿usted cree que debiese trabajarse muy rápidamente en términos de lograr un mecanismo que se pueda depurar el padrón electoral? Porque claramente, cuando uno empieza a hablar de abstención, el gobierno dice, no, pero es que resulta que si depuramos finalmente la abstención en torno a, no es a 13 millones y tanto, sino que 12 millones y tanto, por lo tanto el porcentaje de bla, bla, bla. Y claro, son cifras, pero detrás de esas cifras viene una serie de análisis sociopolíticos dentro de los partidos y se generan una serie de mecanismos internos, funcionamiento, en base a una cifra y en base a un monto total que muchas veces no estamos. Es como un poco como el censo, que empecemos a fijar políticas, claramente hay diferencias, pero políticas en torno a una cifra de chilenos que no sabemos cuántos son, y aquí en el padrón estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Sí, estamos hablando un poco de lo mismo, y además, ya que tú haces ese planteamiento, Germán, yo diría que aquí este es el típico caso de participación ciudadana. Sí. El típico caso que no podemos construir las soluciones sin consultarle a las personas que queremos que participen. Hay organizaciones de la sociedad civil que han trabajado, que han estudiado, que tienen su mirada, su visión. ¿Por qué no preguntarle, por ejemplo, a la Junta de Vecinos que son exitosas, a los grupos de jóvenes que se organizan tras un objetivo y son exitosos en términos de participación? ¿Por qué no ir? Yo vivo en una comunidad. Llegamos re poco a las reuniones, donde hay crisis. O sea, esto hay que construirlo con la comunidad a partir de eso. Y darse cuenta que aquí no es solamente un tema, pero si hace unos años atrás, primer informe de desarrollo humano, 7 de cada 10 chilenos decían que pensaban que lo que el otro estaba diciendo no era verdad. Una confianza fenomenal. Una confianza fenomenal. Acaba de salir otro informe, ¿no es cierto? Desconfiamos de los vecinos, desconfiamos de los compañeros de trabajo. O sea, en esa sociedad de desconfianza, yo creo que es un éxito la participación del día de ayer. Hay que mirarlo también desde esa mirada. Uno hoy día podría tener elementos que hicieran que mucho menos personas se sintieran convocadas. Claro, lo que pasa es que se lo pregunto en el sentido de que esta como ambigüedad, entre comillas, deja la puerta abierta para que justamente a nivel público se declare y se hable o se digan una serie de cosas que lo que generan es más desconfianza, más incertidumbre, y por lo tanto le apunto en términos de cerrar la mayoría de esas puertas para que el espacio de generar ese tipo de contenido
a nivel mediático se vaya terminando, o por lo menos el espacio sea menor. Claro, en esa línea, si nosotros partimos de esa base, que yo creo que es esencial, y además hacemos lo que decía la Germán, o sea, no dejamos más espacio a la... Claro, porque uno podría hacer un análisis, yo lo hice también. Digo, mire, 13 millones y medio, pero hay 5 millones y medio que fueron incorporados un poco a la fuerza con la inscripción automática. Llegamos a 8. De los 8, y llegamos al final a una abstención del 18%. O sea, las cifras dan para todo, y aquí lo importante no es el tema de las cifras, sino que la participación de las personas. Patricio, tengo dos preguntas cortitas, una de opinión y la otra legal. Sobre su opinión, ¿le parece saludable y deseable que sigamos descansando el sistema electoral en una cantidad de voluntarios, como son los vocales finalmente? Sí, a ver, lo que pasa es que ahí lo que está detrás es la expresión última del sistema democrático, los ciudadanos y ciudadanas. Aquí no me gustaría profesionalizar desde mi punto de vista. Es muy relevante, muy simbólico que sean ciudadanos y ciudadanas convocados o sorteados para esto los que cumplen la tarea. Y la segunda pregunta es algo que ocurrió ayer y que nos quedaba la duda respecto de la legalidad. Hubo personas ayer en el Estadio Nacional que se acercaron a algunas mesas para mirar los registros y ver quién votó y quién no. Me imagino que son apoderados que estaban mandados o que querían hacer algunas bases de datos a propósito del voto voluntario y lo difícil que es hacer predicciones. ¿Es legal que yo me acerque como ciudadana, como apoderado, a el presidente Messi y le diga présteme y ver Juan Pérez votó, Juan González no votó, con nombre y apellido, digamos, no solamente cuántos sí, cuántos no, sino que personalizar quiénes votaron y quién no? ¿Es legal? Sí, es un tema que no está tratado así directamente en la ley, pero era muy común la tarea de los apoderados. Yo recuerdo en esa oportunidad, en oportunidad anterior, que los apoderados no solamente estaban para controlar la votación, sino que también iban marcando quién participaba, quién no participaba. Se hacía incluso hasta un cuadrito sobre eso. O sea, ese es un dato que en definitiva no está protegido. O sea, el voto es secreto, pero el hecho de haber participado en cada mesa no está necesariamente protegido. Exactamente. Bien, esa era la duda que nos quedaba. Muchas gracias de nuevo, Patricio, y ojalá pueda tener algún descanso eventualmente. Sí, seguimos ahora con el balance de ingresos, gastos. Esto termina como mediados de marzo. Bueno. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque hay que modernizar el servicio. Ya, cuídese la salud entonces, no tanto trabajo. Hasta luego. Gracias, adiós.